Vino se le llama al jugo de la uva fermentado. Para que podamos decir que es un vino, se deben de presentar dos requisitos. El primero, su origen debe ser de jugo de la uva. Y el segundo, que este jugo haya sido sometido a un proceso de fermentación. Desde que se realiza la recolección y cosecha, vendimia, las uvas pasan por toda una serie de fases y transformaciones hasta que finalmente podemos degustar el vino en una botella. Todas estas etapas se conocen con el nombre de proceso de vinificación, el cual puede variar según el tipo de vino que se desee elaborar. Este proceso es el resultado del conocimiento de un conjunto de culturas que durante siglos han elaborado el vino. Ahora vamos a ver las fases de elaboración del vino tinto. En el transporte a la bodega hay que asegurar el menor daño posible de la uva. A veces se realiza una selección de granos antes de comenzar la siguiente fase. Con el despalillado se retiran los raspones que deja solo el grano. Después se realiza el estrujado para romper la piel y liberar el mosto de las uvas. Es clave el control de temperatura durante la fermentación. Puede hacerse en distintos recipientes según el estilo del vino. Finalizada la fermentación, el vino se retira y se prensa la pasta, resto de las pieles y pepitas para extraer el vino restante. Algunos vinos tienen un proceso de crianza. En su mayoría, este sucede en barricas de madera. Hay algunos vinos que no tienen este proceso y se traspasan directamente a depósitos en acero. Dado que el vino contendrá partículas y restos de levadura, será clarificado y filtrado para eliminarlas. Hay elaboraciones artesanales que optan por hacer vinos sin filtrar. El envasado mayormente se hace en botellas de vidrio. Los recipientes más modernos, incluyendo el bag-in-box y las latas de aluminio, se usan sobre todo para vinos muy jóvenes. En cuanto a los tipos de vinos, encontramos tres clasificaciones, los cuales son vinos fortificados, vinos tranquilos y vinos espumosos. Los vinos fortificados se caracterizan por que son también llamados generosos, se les añade alcohol extra. Son los menos conocidos, pero entre ellos existen grandes vinos. Tienen entre 15 y 22% de alcohol. La razón histórica de fortificar los vinos era para conservarlos mejor en los viajes, y después se descubrió su calidad y atractivo. Pueden ser blancos o tintos y no se producen en todo el mundo. Oporto y Jerez tienen prestigio. Los vinos tranquilos son la mayoría y en general los más conocidos. No contienen gas, por lo cual no deben ser efervescentes. Tienen entre 8 y 15% de alcohol, provenientes de la fermentación alcohólica. Pueden ser tintos, blancos o rosados, según su color y uvas. Se elaboran vinos tranquilos en todo el mundo. Y por último, los estilos de vino se pueden clasificar por el momento de vendimia, por el tipo de cultivo, por el clima, por la intensidad de los aromas de la variedad, por método de elaboración de espumoso, por la crianza, por su cuerpo, por el grado de dulzor o por su color. Selección del vino. La elección de un vino puede parecer una tarea difícil al principio, ya que existen un universo de marcas y variedades de uvas que se producen en diferentes países y en diferentes años. Por todo ello, ¿cómo puedes saber qué vino elegir a la hora de comprar una botella? Muchos utilizan la regla del precio. Es fácil pensar que, como regla general, cuanto más cara es la botella, mejor es el vino. Sin embargo, algunos de los mejores vinos tienen precios muy asequibles. Lo más importante es usar el sentido del olfato y el gusto. Si en la primera impresión, sin condicionantes de ningún tipo,
te gusta lo que pruebas, probablemente valga la pena comprar ese vino. No obstante, aquí te dejamos algunos tips que te pueden facilitar la labor. Primero, selecciona la región. Busque vinos de países de clima cálido y seco, ya que suelen elaborar vinos con mejor aroma y sabor. Para países de climas fríos, selecciones aquellos vinos que mejor se adaptan a estas condiciones. Segundo, selecciona sellos de calidad. Busque etiquetas de organismos reguladores, busque terminología como DOC, DOCA, DOCG, DOAC. Todos estos vinos se someten a controles e indican un nivel alto de calidad. Tercero, el tamaño del corcho. Si es posible, observe el tamaño del corcho. Si el corcho es largo, significa que es un vino que mejorará con la edad, ya que esté diseñado para ser mantenido durante un largo tiempo. El corcho más largo aguanta mejor el paso del tiempo, evita que las bacterias puedan acceder al vino y que sea más fácil ser extraído o girado cada pocos meses. Cuarto, investiga la cosecha. Comprueba el año de producción del vino. Las condiciones climáticas de un país en un determinado año afectan en gran medida a la producción de esa cosecha. Por lo tanto, si el verano empezó temprano o hubo un invierno particularmente frío, los viñedos es posible que hayan sufrido. Si usted averigua que 2004 tuvo un verano largo y caluroso en este país productor, busque botellas de este año. Descorchar una botella de vino es uno de los pasos más importantes a la hora de degustarlo. Es un proceso sencillo pero de cuidado, ya que si se llega a partir el corcho o este no sale bien, se puede estropear una cata de vino. Se lleva a la mesa en posición vertical y se presenta por el lado derecho del comensal que eligió el vino. Se le deja leer la etiqueta y se espera su visto bueno. Una vez lo apruebe, se procede al descorche. Se coloca la botella en posición vertical con la etiqueta de cara al comensal. Se corta la cápsula que envuelve el cuello de la botella. Este corte se realiza por debajo del anillo de la botella. Se introduce la espiral del descorchador en el corcho, haciendo una pequeña presión y girando a la vez. Se debe estar pendiente de que la espiral no entre torcida o en diagonal, ya que se podría romper el corcho. Una vez adentro, se realiza una pequeña presión contra la superficie tirando el corcho hacia arriba en forma recta, apoyando el descorchador en lo que se llama primer tiempo, en el borde de la botella. Luego se introduce un poco más la espiral y se repite el paso anterior, pero esta vez apoyándolo en el segundo tiempo, hasta que el corcho sale por completo. Con un paño limpio se limpia el cuello de la botella hasta retirar restos o impurezas. El descorchador o sacacorchos es un objeto que consiste en una hélice metálica con un mango o una palanca para poder quitar los tapones de corchos a las botellas de vino. Su origen se remonta al siglo XVII en Inglaterra, aunque la primera patente fue la de Samuel Henschel en 1795 con un utensilio muy similar al actual descorchador con forma de T. Los sacacorchos se fabrican en materiales diversos como metal, plástico o madera, pero la espiral siempre es de acero. Existen sacacorchos de dos tiempos, eléctricos, de rosca, de láminas, neumático, de palanca, de alas o en forma de T. Uno de los más usados por los sommeliers en los restaurantes es el sacacorchos de dos tiempos. Este permite retirar el corcho fácilmente en 2 pasos. Además, tiene una pequeña cuchilla para cortar la etiqueta. Para servir, se toma la botella en el medio, sin apoyarla sobre la copa, pero a una distancia muy cercana de ella. Primero se sirve una medida de degustación en la copa del comensal que solicitó el vino. Una vez que el comensal acepta el vino, se sirve al resto de los comensales, comenzando con las damas, luego los caballeros y finalmente quien eligió la etiqueta. De la misma botella se debe servir a todos los presentes. No se debe llenar la copa en su totalidad. Lo apropiado es que el nivel del vino llegue por debajo de la mitad de la capacidad de la copa. En el espacio vacío de la copa se van a concentrar los aromas del vino y así se podrán disfrutar con el olfato al beber. La copa se debe tomar por el tallo para no calentar el vino. Durante el servicio podemos enfrentar varios errores.
Estos pueden suceder debido a la falta de experiencia o al desconocimiento de los procesos. En el video observamos que no se toma con fuerza la navaja. Esto genera que el corte del sello tome bastante tiempo y puede generar incomodidad en los comensales. Music licensing reimagined. Segundo, no se toma con firmeza el sacacorchos. Tercero, no se realiza el debido manejo de insertar el sacacorcho. Como resultado, se rompe el corcho. Artlist.io. ¿Cuál es la temperatura ideal para el vino tinto y de qué depende? Es muy habitual creer el mito de que la temperatura ideal para el vino tinto es la temperatura ambiente. Sin embargo, este término, que viene acuñado desde Francia, ya que ellas no disponían de calefacción y las botellas se conservaban en bodegas para servirse tiempo después de estar en una habitación a temperatura recomendada de 16 grados. Dejó de tener sentido cuando en cualquier lugar donde se pueda disfrutar este vino tinto y comenzase a tener una calefacción. Por lo tanto, a cuántos grados debe ser el vino tinto hay que tener en cuenta sobre todo el tipo de vino que es. En el caso de los vinos de crianzas y reservas, estos deberán servirse entre los 14 a los 18 grados centígrados. 5 consejos útiles para conservar un vino tinto. Primero, no exponerlo a cambios bruscos de temperatura. Segundo, no estar expuesto a vibraciones. Tercero, no exponer a la luz solar directa ni a la luz natural. Cuarto, conservar entre los 14 y 18 grados. Quinto, almacenar el vino de manera horizontal para que el corcho se mantenga húmedo por su parte interna. Artlist.io. Music licensing reimagined. Eso es todo, amigos.